Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Es un placer de nuevo estar aquí con todos ustedes. El día de hoy quiero compartir mi opinión acerca de la película dramática La Sociedad de la Nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona, y que como la mayoría ya saben, está basada en hechos reales, y en la novela de Pablo Bierzi. La Sociedad de la Nieve retrata la tragedia y posterior historia de supervivencia ocurrida en los Andes, después de un accidente aéreo en 1972, cuando un grupo de personas, mayormente conformado por un equipo de rugby, deberá enfrentar el inclemente y extremo frío a la vez que pasa el tiempo y las pocas provisiones se agotan, teniendo que tomar drásticas decisiones si pretenden sobrevivir mientras esperan ser rescatados. Sin embargo, su lucha por sobrevivir se tornará aún más difícil cuando todos son dados por muertos y la búsqueda cesa, quedando solos y en el olvido, al menos hasta que las condiciones climáticas sean las más adecuadas para recuperar los cuerpos, lo cual provoca en el grupo de sobrevivientes un sinfín de sentimientos y emociones, no quedando desde otra que hacerlo mínimamente y humanamente posible, bajo las condiciones en que se encuentran, haciendo frente como pueden, pese a tener todo en su contra. Bueno, les comento que sin duda alguna lo más destacado de esta película es su apartado técnico y visual, así como la ambientación. En este caso, su director logra captar de una manera simulada el realismo necesario para recrear todas las secuencias del accidente y el choque, proporcionando tomas en donde se ven a detalle lo ocurrido con el avión y sus pasajeros. Cabe señalar además que la edición de sonido también me gustó mucho, en especial porque se logra percibir los sonidos ambientales como el viento o el crujido del fuselaje del avión, haciendo que el espectador de una u otra forma logre sumergirse en esta tragedia. En cuanto a las actuaciones, me parecieron correctas. Sin embargo, en algunos momentos sentí que faltó un mejor desarrollo y profundidad con los personajes, ya que al no enfatizar más en estos aspectos se siente una desconexión con los mismos. Debo agregar también que me gustó el hecho que el elenco que participó en la película fueran actores uruguayos y argentinos, y que el filme fuera rodado completamente en español. Es de resaltar además que La Sociedad de la Nieve es una película que, como les comentaba, consigue transportar al espectador a través de su narrativa y la construcción de cada una de las escenas, permitiendo que el espectador llegue a sentir que durante lo que dura el metraje se encuentra también allí, siendo partícipe de lo que ocurre. Y eso es posible gracias a todo lo que logra transmitir, mediante las vivencias y la carga dramática que le impregnan a los personajes, sumado al deterioro físico que sufren con el pasar del tiempo, destacando también el buen trabajo y calidad en el maquillaje. Por otro lado, en cuanto a los aspectos negativos, al menos para mí, fue que al ser una historia conocida, la duración se me hizo algo extensa, por lo que en mi opinión me hubiese gustado ver cómo después de pasar 72 días en los Andes, los sobrevivientes se reincorporaran a sus vidas y más después de todo lo que les tocó pasar, aprovechando de esta manera parte de la duración del metraje. Y por último, otro de los aspectos que no me agradó fue el enfatizar reiteradamente la decisión de alimentarse de sus amigos para poder sobrevivir, ya que llegado cierto momento me resultó molesto, porque en lo personal siento que pudo tener un tratamiento más implícito. Eso sí, cabe aclarar que es mi punto de vista respecto a este hecho. En definitiva, La Sociedad de la Nieve es un claro homenaje a las víctimas, así como a los sobrevivientes y familiares que vivieron ese trágico accidente. A propósito, si ya viste esta película, cuéntame qué te pareció. Bueno, cinéfilos y cinéfilas, antes de concluir con este video, quiero agradecerles a todos aquellos nuevos suscriptores por el apoyo, mil gracias. Por otra parte, extiendo la invitación a aquellos que aún no lo han hecho, para que lo hagan y así activen las notificaciones, además de darle like y compartir. No siendo más, por el momento me despido, así que hasta la próxima. Chao.